tardes. Agradezco mucho, además agradezco la presencia, de estar ahora en un evento es un acto heroico, no tanto ustedes como nosotros. El 18 de diciembre, esto ya debería tener un panetón, chocolate caliente, ¿no? Y en realidad tal vez este sea uno de el último evento académico del que tengo conocimiento durante este año en materia de arbitraje, ¿no? Bien, siempre es bueno hablar sobre estos temas. Yo no voy a hablar 45 minutos, voy a hablar menos sobre el tema de la anulación del laudo y específicamente de la posición del defensor, que cuando me dijeron del defensor del laudo, ¿no es cierto? Del defensor del laudo, aquel que quiere que el laudo quede firme. Sobre el tema de la anulación yo tengo grandes preocupaciones que se han ido acentuando en los últimos años, por varias razones. Cuando empecé a ejercer función arbitral en el año 2001, hace 17 años, yo me acuerdo que las estadísticas de laudos anulados que publicaba periódicamente la Cámara de Comercio de Lima giraban en torno al 1% de laudos anulados. O sea, en aquella oportunidad, y era una estadística fiable, ¿no es cierto?, el 1% de los laudos se anulaban. Esa situación ha ido cambiando notoriamente. Y en la actualidad hay cifras dispares, pero todas coinciden en el rango de que hoy en día se anulan entre el 10 y el 20% de los laudos arbitrales. Lo que para mí constituye un escándalo, y un absoluto escándalo. Y de esto hay varias razones que lo explican. Y creo que el asunto va a ir de mal en peor si es que no se ponen las debidas alertas y si consideramos que esta situación es normal. Es básicamente anormal. ¿Por qué? Porque cuando empezó el tema del arbitraje y el tema de la anulación del laudo, el concepto que manejaba el medio jurídico en torno a la anulación fundamentalmente se basaba en que se trataba de un recurso excepcionalísimo, que evidentemente lo ven los tribunales de la justicia ordinaria, pero en base a causales absolutamente taxativas. Así aprendimos todos, cuando empezamos a ver arbitraje, en qué consistía la anulación del laudo, ¿no es cierto? Las causales taxativas establecidas por la ley entonces y la ley de ahora. Entonces la pregunta que uno tendría que hacerse es, ¿eso ha cambiado? La respuesta es no, teóricamente no. El arbitraje sigue siendo, o los laudos arbitrales se pueden anular si es que el tribunal ha incurrido en alguna de estas causales que la ley evidentemente recoge y sanciona con esta nulidad. Y además si se ha reclamado, etc. Asuntos sobre el cual no voy a entrar porque no es el caso. ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado paulatinamente en los tribunales de justicia peruanos, tribunales ordinarios de justicia, cuando conocen la anulación de los laudos, es el considerar la existencia de una causal implícita, que es la causal de una indebida o inexistente, o lo que fuere, motivación del laudo, vinculada con la violación de los derechos al debido proceso y que debe estimarse como causal de anulación de los laudos. Entonces lo que uno tiene que hacer es, a ver, si uno revisa el artículo respectivo de la ley de arbitraje, que es el artículo 63 de las causales de anulación, dice, vamos a revisarlo en medio minuto, que es anulable, que si el convenio arbitral es inexistente, nulo, anulable, inválido o ineficaz. Muy claro, ¿no es cierto? Si no hay convenio arbitral, es un convenio válido, un convenio pues que establezca que uno designa dos árbitros y el otro uno. Un laudo nulo, ¿no es cierto? Claro. Que una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido por otra razón hacer valer sus derechos. No me notifican y violan mis derechos, por supuesto que sí. Eso es objetivo. Que la composición del tribunal arbitral o las actuaciones arbitrales no se han ajustado al acuerdo entre las partes. Si eso se hubiera violado, claro, el reglamento arbitral aplicable, salvo que dicho acuerdo o disposición estuviera en conflicto con una disposición de este decreto legislativo de la que las partes no pudieran apartarse en efecto de dicho acuerdo o reglamento que no se han ajustado a la establecido en este decreto legislativo. Clarísimo, o sea, esto es 2 más 2. Que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias no sometidas a su decisión. Señor, usted le ha dado intereses y
la parte demandante nunca pretendió intereses. Y ahí dice que se tiene que pagar intereses. ¿De dónde ha sacado usted, señor árbitro, los intereses? Evidentemente, aquí hay una causa de anulación, ¿no es cierto? Y dice que el tribunal arbitral ha resuelto las materias que, de acuerdo a ley, son manifiestamente no susceptibles de arbitraje, tratándose de un arbitraje nacional. También que, según las leyes de la República, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje o el laudo es contrario al orden público, internacional, internacional, no me voy a meter ahí. Y, finalmente, que la controversia ha sido decidida fuera del plazo, ya, lo más objetivo posible, pactado por las partes lo previsto en el reglamento arbitral. Entonces, si uno lee todo esto y dice, bueno, oye, raro que un laudo se anule, ¿no? O sea, que el audio fue de plazo, que no notificaste a la parte, no raro, no imposible, pero raro, pues, ¿no? Pues sería una cosa muy grosera, que tú sigues un proceso, no has notificado a una parte y a pesar de su protesta continúas con el proceso notificando, o sea, una arbitrariedad absoluta. Los tribunales arbitrarios no proceden en ese sentido. Entonces uno tendría que preguntarse, bueno, ¿y cuántos laudos se anularían si los tribunales de la justicia ordinaria solamente se ciñeran a anular laudos de acuerdo a las causales establecidas en la ley? Y yo tengo la seguridad que serían contados con los dedos de uno o dos manos. Y eso sería toda la historia. Pero el gran problema es que el grueso de anulaciones no parte de estas causales, sino parte de la implícita causal de violación del debido proceso por una motivación defectuosa o indebida motivación de los laudos. O sea, es más, y acá hay un grave problema adicional, que uno lo ve en el ejercicio de la profesión. En los años que tengo de abogado, de árbitro, de abogado en ejercicio, yo me he encontrado con realmente piezas dignas de la mejor imaginación, o de mejor imaginación que el mejor destino de la imaginación en realidad. Porque yo preguntaba el otro día en un evento de arbitraje, si a todos los presentes, si a cada uno de los presentes nos encargaran como un ejercicio académico, toma este laudo cualquiera, búscate alguna causal de anulación en relación a la motivación, prepara un recurso de anulación, ¿lo haces o no lo haces? No en el sentido de tomas o no tomas, ¿lo puedes hacer o no lo puedes hacer? Sí lo puedes hacer. Y como decía yo la Polastri, con un poco de imaginación y otro poco de fantasía, ¿no es cierto? Entonces, siempre vas a poder hacer un recurso de anulación y vas a poderte imaginar todo. Es más, o sea, ya la alucinación es tan grande que dentro de estudios académicos en relación en torno al tema de la motivación de los laudos, ya incluso se habla en torno a que, como ya se analiza la motivación, debería esto analizarse en materia de tablas de verdad. O sea, si los argumentos del tribunal arbitral pueden ser llevados a tabla de verdad o a tablas de verdad en lógica, y por lo tanto en ese análisis de tablas de verdad definir si ha habido una adecuada o no motivación del laudo. Y yo cuando escucho eso ya se me paran los pelos, porque claro, en una clase de lógica de la universidad, en estudios generales de letras, si tienes el argumento A que es una línea y el argumento B que es una línea, yo puedo armar alguna tabla de verdad, ¿no es cierto? Pero yo no puedo racionalmente pensar en armar tablas de verdad si tengo razonamientos profundos de tribunales arbitrales que pueden tener 10, 20 o 30 páginas. ¿Cómo pongo eso en una tabla de verdad sin en realidad entrar al fondo del análisis de la controversia? No puedo, o sea, ya es una temeridad mayor. Fíjense ustedes, yo no estoy diciendo, lo que pasa es que, claro, cuando uno defiende los laudos arbitrales, uno tiene que comenzar por una posición maximalista. Yo defiendo el arbitraje y los laudos arbitrales. Y sin duda creo que hay laudos que deben anularse y otros que no. Pero he visto resoluciones del Poder Judicial en donde laudos que deben anularse groseramente no se han anulado. Y laudos que no deben anularse groseramente se han anulado. Por las razones que fueran, entre ellas el miedo. Y eso podríamos hablar en otra conferencia. Entonces, sobre este tema, no es que uno tenga que decir, bueno, es que las resoluciones de los tribunales judiciales en realidad han puesto orden. Yo creo que no. El tema de las resoluciones en materia de anulación de los laudos creo que ha ido pervirtiendo la naturaleza del recurso de anulación y, ojo,
no nos hemos dado cuenta, y es de algo que generalmente nos para los pelos a todos los que estamos en arbitraje, pero no nos hemos dado cuenta que ya existe segunda instancia, pues. Ya existe segunda instancia. No, es que la ley dice específicamente que está prohibido en el artículo tal, segundo par. Sí, pero hay. No se llama segunda instancia, no se llama apelación, no se llama apelación. No, formalmente no están revisando el fondo, pero están revisando el fondo. Porque la única manera de entrar a ver si hay una debida o indebida motivación es revisar el fondo. Yo puedo conceder que en materia de anulación los tribunales de la justicia ordinaria puedan anular un laudo que constituye una flagrante violación del debido proceso cuando no hay motivación debiéndola haber. ¿Me explico? O sea, las partes no han eximido al tribunal de que haya motivación, y por lo tanto que haya motivación. ¿Y qué ha hecho el tribunal? Ha copiado la posición del demandante, ha copiado la posición del demandado, y por lo tanto dice, por lo tanto debe declararse fundada la retención. Oye, ¿y tu razonamiento no existe? Claro, por supuesto que debe anularse el laudo, porque no hay motivación. Pero otra cosa es que si haya motivación. Entonces, claro, si dice, no, pero es que si hay motivación, entonces ahí entramos, puede ser una motivación muy defectuosa. Yo entiendo, ya es un terreno pantanoso. El gran problema con esto, y el otro día lo mencionaba un árbitro, perdón, lo mencionaba un juez de la Corte Superior, decía, bueno, es que una cosa es estar del otro lado y otra cosa es estar de nuestro lado. Decía, y ponía un ejemplo que también hay que pensar, decía, pues este caso famoso de un arbitraje en el cual el demandante pide al tribunal arbitral, en un arbitraje que ha sido muy cuestionado, una indemnización por daño moral de 130 millones de soles. Y el tribunal por mayoría le concede 30, sin ningún fundamento. ¿Correcto? O sea, con fundamentos, pues, digamos, hasta sofísticos. Entonces dice, bueno, perdón, pero ahí hay dinero del Estado. Entonces, es un daño moral a una persona jurídica, que lo puede haber teóricamente, pero el tribunal no prueba absolutamente, o sea, el demandante no aporta prueba alguna. Y entonces le conceden 30 millones de soles como si fuera una bicoca. Y yo entiendo que casos emblemáticos como estos son los que dan pie a los tribunales de justicia a defender, entrar a analizar el tema de la motivación. Si no hubiese casos escandalosos como estos, no habría pues las olas del mar picado. Y uno tendría que decir, bueno, acá no, y se acabó el asunto. Entonces, yo sí entiendo esa preocupación de los tribunales ordinarios, pero también entiendo que esa preocupación no debe constituir pretexto para poderse convertir en la segunda instancia que en muchos casos ya son. Entonces, creo que el tema es peligroso por ahí, el tema es muy peligroso por ahí, en torno a los volúmenes de causas anuladas en los tribunales de la justicia ordinaria. Y esto, ¿qué nos plantea? A ver, y me plantea algunas ideas sobre eso. En primer término, en segundo término, más allá de lo que he mencionado acerca del problema de la motivación, en segundo término, creo que aquí sí existe un choque de poderes. Los jueces dicen, la ventaja para los jueces es que nosotros siempre tenemos la última palabra. Y es verdad, porque jurídicamente hablando, en un país, en un Estado de Derecho, ¿no? Más o menos lo es, ¿no? Los jueces tienen la última palabra, es cierto, pero eso no implica que exista un choque en esta materia entre lo que significa el Poder Judicial y algo que yo he venido denominando desde hace años, me he tomado la licencia desde hace varios años, de denominar el poder arbitral, porque el medio arbitral ha crecido tanto y tiene, digamos, influencia académica, profesional, etcétera, que en buena cuenta no es ningún poder del Estado, evidentemente, como la prensa tampoco lo es. Pero el medio arbitral ha crecido tanto y ve causas de tan notoria importancia que sí tiene influencia en el medio jurídico en general y en la sociedad en su conjunto. De tal manera que acá existen dos posiciones contrapuestas, que creo que tratar estos temas también ayuda a poder acercar esas posiciones y a poder meditar acerca de los problemas, si se quiere, de posiciones maximalistas, ¿no es cierto? Pero también de decir, acá hay algo malo.
Claro, el Poder Judicial dice, bueno, pues yo no tengo la culpa que los porcentajes de anulación hoy sean de 10 a 20%, porque yo no hago los laudos. Yo solo los reviso y eventualmente los anulo, pero no los hago. Entonces, el que estén cumpliendo mal su función no implica que yo tenga la culpa. Ahí también habría algo que analizar. Yo me acuerdo cuando entré al arbitraje, los árbitros, yo era de los más jóvenes en ese momento, el medio arbitral era un medio en el cual había 15 personas. Había 15 árbitros, todos se conocían. Todos se conocían. Cuando entraba alguien, lo veían como bicho raro. Todo el mundo se conocía. Y todos en general eran personas de prestigio, reconocido nivel, etc. Es verdad también que el medio arbitral ha crecido mucho. Que el número de arbitrales del año 2001 que les hablo no es el mismo número de arbitrajes que del año 2017. Entonces, ahí también habría que estudiar si es que el comportamiento del medio arbitral es un comportamiento idóneo o no lo es. Ese es un tema que habría que estudiarlo más a profundidad. En materia de anulaciones de laudos, fíjense ustedes, hay dos estudios básicamente sobre el tema. Está la tesis del profesor Ricardo León, que es un análisis estadístico muy interesante, y está otra tesis de un abogado joven, Gino Rivas Caso, que acabamos de publicar ya debe estar en internet, si no está, estará en estos días con acceso libre en la página web de mi estudio. Dice: el arbitraje, la motivación de las decisiones arbitrales. Este libro, que lo pueden consultar libremente en la página web de mi estudio, es una cerrada defensa contra la anulación de los laudos por el tema de la motivación. Y es un extraordinario trabajo, que recomiendo que lo lean. Recomiendo que lo lean porque ahí ustedes van a poder observar esta posición, que es un dique de defensa del medio arbitral y de los laudos arbitrales. Entonces creo que ahí habría que, en fin, buscar el justo medio. Ahora, yo me pregunto, ¿podría haber algún remedio en torno al artículo 63? Es decir, ya el artículo 63 dice lo que dicen causales taxativas, pero ¿sería posible reducir las causales del 63 y decir algo sobre esta causal inexistente? Teóricamente sí, en la práctica no. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. No está el medio arbitral en la posición de poder proponer una reforma legislativa en ese sentido, porque todos los problemas que han habido pues, en los últimos años, los escándalos y todo esto, sin duda pues hacen que el medio en general tenga una suspicacia sobre todo lo que significan los dineros públicos. Entonces, recortar causales de anulación implicaría una posición que el Estado no aceptaría, el Estado en general no aceptaría, de manera tal que eso políticamente es inviable, absolutamente inviable, con lo cual vamos a seguir tratando de que esto se corrija precisamente con este diálogo que se tiene que tener en el ámbito académico con los jueces del Poder Judicial. Yo planteaba el otro día una idea que puede ser una idea algo, a él le parecerá pues fuera de lugar, pero es una idea, es un planteamiento académico. Miren, ya que nos encontramos ante una situación en la que en la práctica es casi una apelación lo que se ve en anulación, yo me preguntaba, ¿por qué no sincerar el tema? Y que cuando alguien vaya en anulación, habría que modificar la ley, se pueda establecer que el recurso de anulación o lo vea un tribunal arbitral o lo vea un tribunal judicial. De manera tal que, digamos, existiendo en la ley eventualmente esa posibilidad, si el laudo arbitral lo revisara, gracias, un tribunal arbitral, no en segunda instancia, sino en revisión en anulación, ¿no es cierto?, en vía recurso de anulación, podrían los criterios de preservación de los laudos ser mucho más, digamos, cercanos a lo que significa el entendimiento de la práctica arbitral que aquella que tienen los tribunales de la justicia ordinaria. Es una idea que creo que se podría trabajar, digamos, asumiendo cómo es la realidad actualmente, ¿no? Entonces creo que estos son los problemas pues, que se presentan
en la actualidad con respecto a la anulación del laudo. Si yo fuera, para resumir la idea, me han invitado para que yo diga cómo defendería un laudo. Bueno, es evidente que si se tratara de una alegación por alguna de las causales absolutamente taxativas del artículo que he leído, tendría que defender la inexistencia de la causal. Pero si se tratara de un tema de motivación, voy a tener que hacer algo que en realidad no debería hacer, y es entrar a analizar la lógica de la motivación del tribunal arbitral que le ha dado la razón a mi cliente. Porque ya entramos al terreno del análisis lógico, lo que puede derivar en que si no se considera tal, se considere que ha habido una motivación defectuosa. De manera tal que ¿a qué me vería obligado como abogado? Ya tengo que a tomar el toro por las astas. O sea, no solo tendría que decirle al tribunal, que no me va a hacer ningún caso, que no debe analizar el tema por indebida motivación, porque toda la jurisprudencia va en contra precisamente de esa posición teórica, sino decirle, señor, ya, independientemente de esto, en lo que ustedes no deberían hacer, pero lo hacen, entro a analizar el fondo de lo que dice mi contraparte y analizar la lógica del razonamiento del tribunal. En ese sentido, ahí creo debe ir una recomendación para los tribunales arbitrales. Y la recomendación fundamentalmente estribaría en tratar de que los laudos sean mucho más ordenados. Los laudos sean mucho más ordenados y precisos. ¿Y a qué voy? Los laudos, en primer lugar, no deben copiar todo lo que significan las posiciones de las partes. Total, un laudo de 300 páginas, ya, pero copia acá 20 páginas lo que decía una parte de la demanda. Y hay unos laudos que copian sin siquiera decir el demandante dijo, sino simplemente nosotros no creemos, o sea, la parte dice y copia lo que la parte dice. Entonces date el trabajo de cambiarle, pues el demandante dice, ¿no? O sea, no copies así nomás, copia bien, ¿no es cierto? Lógico, entonces a tu chamba. Entonces, creo que los laudos deberían prescindir de esa serie de, digamos, material que no es indispensable para un laudo, que entorpece la lectura de un laudo. Muchas veces te repite 3 veces o 4 veces una tabla, un cuadro y todo lo demás. Ya lo leí, no me lo repitas. Además, los laudos no están compitiendo por cuál pesa más, ni cuál tiene más páginas. Lo que además, fíjense ustedes, si entras con argumentos muy ampulosos, será el mejor caldo de cultivo para la parte que pierde, para decir, señores, mire, el tribunal está yendo por acá, por allá, por allá, por allá, y al final todo terminó en la vía de evitamiento. Oye, pero si estábamos por acá, no, terminó allá, y entonces no se entiende lo que dice, es una motivación defectuosa, ¡pum!, anúlelo. Entonces, ¿qué deberían ser los laudos? Y además, ¿qué no deberían ser? Los laudos no son libros. Un día he compartido un tribunal con un amigo y mi amigo me mandó un proyecto de laudo que tenía en un solo punto un análisis de 120 páginas. Y yo dije, ¿y eso qué es? Le digo, porque 120 páginas es mucho. Le digo, bueno, es que he tomado mi tesis que estoy haciendo sobre este tema. No, pues. Y el laudo no es tu tesis, no es tu libro, no es tu artículo para revista, no es el poema para tu mamá en el Día de la Madre. No, es un laudo. Y los argumentos deben estar puestos de la manera más clara y sencilla para que sean entendidos. Tanto así que tú lees los argumentos del laudo y debe ser como una cosa de 2 más 2, 4. Y dices, no, ¿tan simple? Sí. ¿Por qué? Por lo que le vengo diciendo, pues. Si no, se lo pueden tirar. O sea, si precisamente se anulan laudos que son muy bien hechos sobre texto de la debida motivación. Entonces, la idea es que los laudos sean precisamente muy precisos en lo que se quiere exponer y resolver, y de esa manera precisamente se evitará todas las cosas que vengo diciendo, ¿no? Bueno, no se evitará, porque no se evita, pero digamos, tratará de evitarse o de atenuarse estos riesgos, ¿no? Bueno, básicamente esto es lo que yo quería expresar sobre estas ideas, y naturalmente, si ustedes tuviesen alguna pregunta, con todo gusto trataría de contestarla en relación a esta materia, ¿no?